Lo importante de esta cuestión es cómo vamos a abordar el conflicto del paciente. Habitualmente, tradicionalmente, el abordaje de este tipo de problemas se hace a través del uso de elásticos intermaxilares, intentando cerrar la parte anterior con elásticos, ¿vale? Se le ponen elásticos verticales al paciente y se le pide que lo use de 24 horas y con ese uso permanente de los elásticos intermaxilares se pretende cerrar la boca del paciente. Obviamente el paciente tiene un conflicto vertical posterior. Este paciente que está aquí no cierra la boca porque tiene un exceso vertical posterior en la parte posterior, valga la redundancia. De modo que a mí no me interesa extruir los incisivos, a mí lo que me interesa es intruir los molares, de modo que cuando solucione el problema posterior, la mandíbula va a cerrar sola. Y de esa manera voy a tener un caso estable una vez que cierre la boca del paciente. En cambio, si utilizo elásticos intermaxilares, más fácilmente se me va a distraer el cóndilo que lo que se me van a extruir los incisivos superiores e inferiores. De manera que cuando yo termine mi tratamiento con elásticos intermaxilares, el paciente al mes se le va a empezar a abrir la mordida nuevamente en cuanto el cóndilo intente de alguna manera volver a las proximidades de la relación céntrica. De manera que lo que les estoy planteando es simplemente hacer un abordaje terapéutico haciendo una intrusión de los segmentos posteriores por autorrotación mandibular, y eso es lo que reflejan estas flechas. Quiero hacer una autorrotación mandibular cuando haga la inhibición, la intrusión de los segmentos posteriores, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, indistintamente, o simultáneamente, para poder ganar una autorrotación mandibular y poder solucionar el problema del paciente. Para hacer eso, previamente hacemos nosotros un estudio de modelo a través de los modelos segmentados, técnica de agua, el pino, como ustedes lo quieran llamar, de manera que sacamos los segmentos posteriores para verificar qué tipo de clase canina tiene el paciente. De esa manera yo puedo manejar en las extracciones. Por ejemplo, si ustedes observan en este caso, del lado derecho el paciente tiene una clase 1 canina y del lado izquierdo tiene una clase 2, de modo que yo podría plantearme en este caso extracción solamente del premolar superior de la pieza número 24 o la de pieza número 24 y el 14 y el 44, por ejemplo, para poder hacer la utilización de los espacios remanentes para poder hacer pérdidas de anclaje, de modo que de esa manera pueda yo mejorar la relación posterior y ganar una relación de overbite mejor. Para eso les traigo este caso, por ejemplo, de una paciente adulta de mordida abierta que ya había sido tratada ortodóncicamente. Esta sonrisa que ven aquí es el resultado del tratamiento terminado. Si observan, tiene un desvío de la línea media dentaria. La línea media dentaria superior no coincide con la línea media dentaria inferior y tampoco coincide con la línea media de la cara, porque la paciente había sido tratada ortodóncicamente con una extracción. Tenemos entonces, esta es la imagen de la relación intermaxilar de la paciente tratada. Aquí tenemos la ausencia de la pieza número 14, inclinación de la pieza número 16, inclinación de los segmentos posteriores, por supuesto, problemas transversales en el maxilar superior, fruto de la alteración de mordida abierta que tenía la paciente durante todo su crecimiento y desarrollo y por lo tanto afectó al problema transversal de los maxilares. Tenemos malposiciones de los segmentos posteriores. De modo que ahí en la flecha donde les indico tenemos la ausencia de la pieza número 14 y eso es lo que permitió de alguna manera el desvío de la línea media superior, de la línea media dentaria superior. El caso en máxima introscupiación y el caso en relación céntrica montado en articulador, no hay grandes diferencias entre una posición y otra. Lo único que les voy a llamar la atención que es los desgastes que tenía las superficies oclusales de los molares superiores e inferiores, no sé si fruto del propio trabajo oclusal, no sé si fruto de algún tipo de bruxismo que se manifiesta en los contactos prematuros posteriores o si había sido parte de la solución terapéutica anterior.
Nosotros nos planteamos entonces hacer la extracción de la pieza número 24 para hacer la corrección de la línea media, pero el problema principal estaba en la parte posterior. Si ustedes observan, está perfectamente alineado, entre comillas, perfectamente alineada la arcada superior y el paciente tiene la misma mordida abierta. En este caso, el alineamiento y la nivelación no nos aportaba nada porque no es un problema anterior, es un problema posterior. De modo que colocamos microtornillos en el maxilar superior, tanto por la fase vestibular como por la fase palatina, para poder generar unos anclajes esqueléticos y unos vectores verticales que nos permitiesen intruir los segmentos posteriores y hacer una autorrotación mandibular para poder ganar la relación de Overbite. Comenzamos a trabajar entonces en este tipo de colocación de la aparatología, tornillos vestibulares, tornillos palatinos. A partir de esta implantación, pues colocamos las fuerzas verticales elásticos de tracción para poder hacer la intrusión de los segmentos posteriores. Está claro que nuestra intención era simplemente utilizar los anclajes esqueléticos para colocar estos vectores de intrusión, ¿vale? Y entonces vamos a hacer una intrusión de los segmentos posteriores superiores, la intrusión de los molares, y a través de esa intrusión de molares conseguimos la autorrotación mandibular y el cierre bucal. Y aquí tienen una fotografía de otro caso, donde tenemos un tornillo en el rafe medio, paciente adulto, tornillo en el rafe medio y tornillos vestibulares para poder hacer intrusión, inhibición del problema vertical posterior y de esa manera ganar la autorrotación mandibular. Estamos entonces haciendo la solución del overbite sin la utilización de elásticos intermaxilares. Por supuesto, al final del tratamiento, cuando queramos hacer el asentamiento de la oclusión, pues probablemente utilicemos algunos elásticos para poder encajar mejor la relación intermaxilar, pero estamos hablando de apenas 2 milímetros de asentamiento de la oclusión y no de cierre bucal con el uso de elásticos. De modo que tenemos aquí un resumen más o menos de lo que sería la primera fase del paciente. Arriba el caso original, luego pusimos el alineamiento superior y colocamos fijaros que ahí tengo un elástico azul en el lado derecho, que es la única imagen en la que se ve. Este es el elástico que está traccionando desde el tornillo que está en la parte alta, y de aquí estoy generando las fuerzas de intrusión de la parte posterior superior. Empezamos a trabajar en la parte inferior con arcos seccionados porque no queríamos provocar una intrusión de los incisivos con el alineamiento y la nivelación de los segmentos laterales, de modo que comenzamos a trabajar en este tipo de alineamiento parcial del segmento posterior, y cuando ya ganamos una relación, un alineamiento y una nivelación relativamente buena, pues colocamos los brackets de la parte anterior. Y aquí tenemos entonces un poco el resumen de la siguiente fase. Colocamos un arco de cierre bucal, donde trabajamos con el DKL, un arco 19x25, para poder corregir la línea media dentaria, para poder retruir un poco los incisivos y perder un poco de anclaje del lado izquierdo. Luego, una nivelación de las arcadas post cierre de espacio con alguna rotación, corrigiendo alguna rotación. Y finalmente, un recimentado de la aparatología para poder tener una buena relación intermaxilar. De esa manera llegamos luego a una relación de overjet y de overbite normal, donde el paciente gana la guía incisiva, donde el paciente gana la guía canina, donde el paciente recupera la función anterior, ¿vale? Y entonces, fijaros que la paciente tenía los bordes incisales vírgenes, estaba todavía la flor de lis del borde de los incisivos, no había trabajado nunca el borde incisivo, por lo tanto no estaban erosionados, no estaban desgastados, y por eso tiene esos mamelones de formación de los incisivos, propio de las piezas en erupción, y que cuando llegan a tener contacto dentario con su antagonista rápidamente se nivelan, se aplanan, se alisan, y desaparece este festoneo que tiene el borde de los incisivos, la flor de lis. Finalmente, retiramos la aparatología cuando la paciente ganó la relación anterior. Conseguimos una autorrotación mandibular
conseguimos mejorar la relación intermaxilar, la paciente ganó en estética, ganó en función, ganó en todo. El resultado es espectacular, tiene una relación intermaxilar precaria, por supuesto, la paciente era una mordida abierta estructural y por lo tanto lo único que conseguimos aquí fue apenas llegar a una relación intermaxilar eh, con muy poco overbite, con un overjet bueno, pero con muy poco overbite. Y observen, por ejemplo, las superficies oclusales de los segmentos posteriores. El sexto y el séptimo prácticamente no tienen anatomía, están completamente plana, lisa las superficies oclusales, fruto de la abrasión, del desgaste, de la tricción, lo mismo que en la arcada superior, ¿vale? La paciente estuvo durante unos años ocluyendo solamente en la parte posterior y por lo tanto trabajando con los estímulos de los propioceptores elevadores, gastando el segmento posterior permanentemente porque nunca tuvo la actividad de los propioceptores anteriores. Finalmente retiramos la paratología, hicimos un montaje en articulador. En la época hicimos un setup todavía manual, ahora todo esto lo hacemos virtual, hacemos setup virtual, más o menos como, para darles una idea, más o menos como se hacen las técnicas de alineamiento invisible. Tomamos un modelo, hacemos un setup virtual y luego montamos una secuencia de mini placas de estas transparentes para poder hacer la finalización del tratamiento de ortodoncia. De modo que, disculparme, esto es parte de la charla. Todos los que vienen aquí me conocen, ya saben que soy así. En fin, aquí tenemos las comparaciones de la radiografía panorámica antes del tratamiento o después del primer tratamiento de ortodoncia. Y esta es la panorámica después del segundo tratamiento, después de la rehabilitación ortodóntica de la paciente. Las comparaciones del antes y el después, alineamiento, nivelación, un formato de arcada completamente diferente, más ancha, tiene una sonrisa mucho más amplia, más completa, no tiene corredores bucales, está muy bonita la sonrisa de la paciente. Por supuesto, la autorrotación mandibular disminuyó la distancia de la vertical de subnasal al pogonio cutáneo. Aquí tenemos una relación anterior bastante mejor entre la vertical de subnasal y el pogonio cutáneo, mucho más normalizada, gracias a la autorrotación por la intrusión de los molares. Y aquí tenemos la comparación en modelos de antes y después, porque es importante que mantengamos el protocolo de diagnóstico y también el protocolo de evaluación final para que no nos engañemos y podamos tener una perspectiva de nuestro trabajo a largo plazo, un control a largo plazo de nuestro trabajo y que esto nos puede ayudar también en el crecimiento, en el desarrollo, en el aprendizaje del trabajo mecánico, del diagnóstico, de la planificación. Por supuesto, esta presentación que les he hecho así a vuelo de pájaro rápido, es imposible que en una hora les pueda plantear unas soluciones integrales en decisión temporal, en decisión mixta, en decisión permanente. Es muy difícil porque son temas muy complejos y por lo tanto es necesario abordarlos desde un punto de vista de 8, 10, 12, 14 horas de trabajo para poder tener una buena perspectiva de los problemas del paciente. Vamos a hacer nosotros en Amarante, vamos a inaugurar nuestra relación con el Campus Clinic, con un curso breve que vamos a hacer ahora el día 16 de abril en Amarante. Todos los colegas portugueses y los colegas gallegos que están próximos están invitados a participar en este curso. Ya les digo, es nuestra primera experiencia en Campus Clinic, gracias al doctor Rui Monterrosa, que nos favorece y nos permite trabajar en sus instalaciones y vamos a empezar a desarrollar allí nuestro trabajo docente. Espero que les haya de alguna manera ayudado a entender algo de esta anomalía. Y lo que más me interesa desde el punto de vista del tratamiento del paciente adulto es el abordaje del tratamiento. Pienso que es muy importante que tengamos una
vía terapéutica adecuada para poder trabajar este tipo de anomalías. Durante mis muchos años de experiencia como ortodoncista he hecho diferentes tipos de abordaje en estas alteraciones y les puedo comentar con la base de mis casos clínicos que aquellos abordajes que fueron realizados a la manera tradicional pues no tuvieron un resultado feliz a largo plazo. De modo que no utilizo, por ejemplo, los elásticos verticales para las soluciones de este tipo de alteraciones. Trabajo mucho en el control vertical posterior. Estoy confiado en que la intrusión de los segmentos posteriores, la autorrotación mandibular, me genere una relación intermaxilar más favorable, más estable y que le permita al paciente tener una buena relación intermaxilar a lo largo del tiempo. De modo que esto es una de las cosas que me interesaba transmitirles a ustedes de esta charla de 40 minutos, 50 minutos, para poder tener también en un tiempo vuestra experiencia, vuestros comentarios y podamos enriquecernos, tanto ustedes hacia mí como yo hacia ustedes, con estas charlas y con estos comentarios que podemos hacer a través del chat. Ya sabéis, voy a actualizar mi chat para ver si tenemos algunas preguntas. Ya sabéis que todos los jueves nos juntamos en este rincón para poder hablar sobre el tema de ortodoncia. La ventaja que tenemos en este momento es que podemos interactuar a través del chat. Ustedes pueden hacer preguntas, yo encantado de poder contestarlas, si es que estoy en condiciones de hacerlo. Y a través de esta charla, de este diálogo, de esta conversación, crecer juntos en este programa de formación continuada, gratuita, que tenemos en el canal de cirugía bucal. Ya sabéis que los días lunes está el doctor Olmes con la cirugía de implantes y también de periodoncia, y los días jueves estoy yo y mis colaboradores para poder hacer este tipo de charlas, de comentarios, de conversaciones alrededor de los brackets, alrededor de las planificaciones y de las cirugías. Espero que esta charla les haya resultado interesante. Les agradezco muchísimo la compañía, la paciencia que han tenido. Sé que para todos es un esfuerzo estar en un ordenador una hora escuchando a alguien hablar sobre un tema sin poder interactuar directamente. Resulta bastante complejo, bastante difícil, y les agradezco la compañía, la confianza y todo esto. Gracias, doctor Moreno, por el comentario. Estoy ahora a la espera si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, y si no, pues ya les invito yo para la próxima sesión del próximo jueves, que haremos alguna presentación de un caso clínico para que podamos trabajar un poco sobre algún concepto de mecánica. Si no tenemos ninguna pregunta, me despido de vosotros. Les agradezco a todos los colegas de Sudamérica que están en un horario de trabajo que es bastante complejo porque tienen que dejar de trabajar en la clínica para acompañarme. A los colegas del norte, del hemisferio, pues es una hora en que, ahora que ya llega la primavera, apetece más ir a tomarse una cerveza que estar frente al ordenador escuchando una charla sobre mordidas. Estimados amigos, estimados colegas, muchísimas gracias por la compañía. Espero encontrarles el próximo jueves en este mismo punto y les prepararé algunas charlas simpáticas, entretenidas, para que esto no resulte tedioso. Les invito a nuestro programa de formación. Podéis visitar la página web de OrtoQuick, donde vais a encontrar los programas de los cursos breves que tenemos desarrollados, y también a través del canal de YouTube de OrtoQuick podéis encontrar algunas charlas que están en diferido que ya hemos dado en otras ocasiones. Un abrazo para todos vosotros y hasta la próxima.